nos regaló un día más de vida. Bueno, por lo menos Jonathan está de acuerdo. No sé si es el frío que nos cuesta reaccionar o qué. Dios es bueno con nosotros. Amén. Dios es bueno. Nos regaló un día más de vida. Ya tenemos ahí razones para decirle gracias, Dios, sos tan bueno. Y después todo lo que viene, hermano, todo lo que el Señor tiene preparado para usted. ¿Por qué? La palabra de Dios dice que los pensamientos de Dios para con nosotros son pensamientos de bien. Porque Él desea lo bueno para nuestra vida. Amén. Aleluya. Seguimos reflexionando en la palabra de Dios con respecto a la obra del Espíritu Santo. Y yo me hacía algunas preguntas que quiero hacérselas también, como para, ¿no?, hacer el proceso en nuestra cabeza, la sinapsis, que pueda arrancar. Y nada mejor que hacer unas buenas preguntas que, si alguno tiene respuesta, la pueda decir sin temor que si se equivoca aprendemos todo, pero la idea es justamente, tal vez si no responde, que pueda reflexionar. Cuando nosotros hablamos de la llenura del Espíritu Santo, ¿usted entiende qué es ser lleno del Espíritu? ¿Lo entendemos? Llenos de la presencia de Dios. Me hacía otra pregunta. Que los frutos del Espíritu estén en nuestra vida. Que los frutos del Espíritu. Porque si no hay obra del Espíritu, el fruto no se puede producir en nuestra vida. Esa es una realidad. Humanamente, en nuestra naturaleza, nosotros no podemos producir lo que la palabra dice como el fruto del Espíritu. Justamente porque viene como del obrar del Espíritu en nuestra vida. ¿Cuáles son esas evidencias? Bueno, esto, la manifestación del Espíritu. ¿Qué otra evidencia usted cree que hay del obrar del Espíritu? Hablar en lenguas. Hablar en lenguas. ¿Qué más? Que nos convence del pecado. Nos convence de que estamos mal, ¿no? Porque yo sé que pasa en otras iglesias, acá no, pero durante la semana seguro que alguno se mandó alguno. Y todos nos equivocamos, de hecho, de palabra, de pensamiento. Ahora, cuando la obra del Espíritu Santo está sobre nuestras vidas, nosotros podemos experimentar justamente que Él nos da convicción de que no estamos bien con Él y que necesitamos arreglar nuestra vida con Él. ¿Qué otra evidencia piensa o meditando usted puede encontrar de la obra o la llenura del Espíritu? Que podemos hacer lo que la palabra de Dios nos manda o sea, podemos llevarla a cabo. Podemos poner en práctica, obedecer la palabra de Dios. Amén. Yo me hacía otra pregunta. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, ¿es algo que tiene que ver exclusivamente con la vida interna o se puede percibir en lo externo? No, se percibe en lo externo, sí. ¿Se percibe en lo externo? ¿Estamos de acuerdo? ¿O algunos pueden decir, no, acá estamos entrando en, ¿no? Juan siempre me sale con un martes 13 a veces, pero bueno, porque él me dice y yo le puedo enseñar, no se ponga, no lo juzguen, hermano, que después se me ofende. Pero sí, como decíamos, no solamente tiene que ver la llenura del Espíritu Santo con algo interno, ¿no? ¿Por qué? Porque hay tendencias en este tiempo de creyentes que te hablan de que tienen una tremenda experiencia con Dios, ¿no? Como que en su interior o en su vida privada, podríamos decir, de búsqueda, experimentan que los ángeles suben, bajan, que les hablan, les dan mensajes, un montón de cosas. Pero luego no se evidencia en la conducta. Si nosotros experimentamos y decimos que experimentamos la llenura del Espíritu, inevitablemente se tiene que ver en la conducta. Se tiene que ver evidenciado. Hay un cambio de conducta. Es el fruto. Y por sobre todas las cosas, el Espíritu Santo nos lleva a la santidad. Entonces, es totalmente incompatible hablar de la llenura del Espíritu Santo, pero luego tener una vida, podríamos decir, de libertinaje, o una vida que se permite el pecado. Porque pecar
es como ocasionalmente nosotros podemos llegar a equivocarnos, errar el blanco, que es pecar. Pero el tema es cuando yo ya me lo permito y lo sostengo en el tiempo. Eso ya es otro tema, es otro cantar, y ahí es donde nosotros no estamos evidenciando que hay obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me lleva a la santidad. El otro día hablábamos de que tengo un discípulo que usa una palabra, ¿no? Te interpela, ¿no? Y me gusta esa palabrita. Es como que te confronta. El Espíritu Santo a través de la palabra te confronta y te dice, pará. Esto no está permitido. No te lo podés permitir. No podés entrar en este terreno. Si decimos y si creemos que la obra del Espíritu Santo está en nuestra vida. ¿Qué es lo que puede hacer la obra del Espíritu Santo en nosotros que somos sus discípulos? De eso yo quiero hablar en esta mañana. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo puede llegar a hacer en nuestras vidas como discípulos del Señor? Amén. Le invito a que pueda abrir su Biblia en el libro de los Hechos. Para eso tenemos que meternos en la palabra, en donde podemos ver con claridad el mover, la manifestación y qué es lo que ocurrió con la obra del Espíritu Santo. En el libro de Hechos, Hechos capítulo 2, del 14 al 18. Hechos 2, 14 al 18. Entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Esto no es tan borracho como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. Ustedes han presenciado esta mañana lo que el profeta Joel les predijo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Sí, el Espíritu vendrá sobre mis siervos y mis siervas, y ellos profetizarán. Amén. Y continúa el pasaje que está citando el apóstol. Pero quisiera detenerme ahí para poder ver qué es lo que hace la obra del Espíritu Santo en la vida de los discípulos, en nuestra vida que somos sus discípulos. Amén. Amén. Y lo primero que yo puedo ver en la palabra es que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros que nos levantemos, así como se levantó Pedro. Así como Pedro fue levantado. Este texto no lo podemos sacar de su contexto. ¿El contexto cuál es? Justamente, si nosotros vemos el inicio del capítulo 2, nos habla de la venida del Espíritu Santo. Había habido un acontecimiento sobrenatural, la llegada, la manifestación del Espíritu Santo, que justamente llevó a que la gente que estaba perseverando en oración comenzó a experimentar el fuego de Dios y el viento de Dios en el mismo lugar. Y luego dice que comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Ahora, estas nuevas lenguas estaban relacionadas con cada uno de los idiomas que para ese tiempo era conocido de toda la gente que se había reunido. Había un plan y un propósito específico para este momento de la historia. Pero lo que nosotros podemos ver con claridad es que Pedro experimentó, o fue uno de los que experimentó la llenura del Espíritu Santo. Por eso, como le decía, nosotros podemos ver que lo que hace Pedro después de la manifestación del Espíritu Santo, y que algunos dijeran, esto está borracho, y se empezaron a burlar, se empezaron a reír. Dice entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo, voz en cuello, ¿no? Entonces, nosotros notamos cómo el obrar del Espíritu Santo nos levanta para justamente cumplir con los planes y propósitos de Dios. Si nosotros pudiéramos hacer una especie de cronología sencilla
de la vida de Pedro. Hacía un mes, más o menos un mes y medio atrás, lo encontrábamos a Pedro negándole al Señor, insultando, como cambiando y modificando su lenguaje para que no lo identificaran como seguidor de Jesucristo. Y es más, luego en la muerte y crucifixión, dice que Pedro y varios más que le siguieron estaban tan desanimados, estaban tan tristes, que tomaron la decisión de volverse a su vieja labor. Se fueron a pescar. Eso es lo que nos habla el Evangelio de Juan. Entonces nosotros podemos ver de que hacía un mes y medio atrás, más o menos, Pedro era una persona totalmente diferente a la que encontramos a partir de la venida del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos la obra del Espíritu Santo para poder experimentar ese cambio rotundo que solamente Dios puede hacer en el corazón. Solamente Dios puede cambiar el corazón del hombre. Solamente Dios y la obra del Espíritu Santo puede hacer que un hombre que hacía un mes y medio estaba tan desanimado que dijo: me voy a hacer mi vieja tarea, vuelvo otra vez a mi vieja vida, ahora levantándose y diciendo: paren un momento, esto no es tan borracho. Y comenzó a predicar la palabra de Dios. Solamente la obra del Espíritu Santo nos puede levantar de esa manera. Que se pueda producir ese cambio profundo. Como le decía, sumergirnos. Porque cuando hablamos de bautismo, estamos hablando de ser sumergidos. Y en este pasaje del libro de Hechos 2, nosotros vemos el bautismo. Estamos hablando en sumergirnos en una experiencia sobrenatural de la obra del Espíritu Santo. Y ahí es donde se producen los cambios, hermanos. Ahí es donde yo dejo de luchar conmigo mismo, con mi naturaleza, con mi condición pecaminosa, podríamos decir, con todo aquello que me lleva a la duda, con la incredulidad misma que a veces manifestamos. Comenzamos a dejar de luchar porque la obra del Espíritu Santo nos transforma. Y tenemos que permitir esa transformación. En Juan capítulo 1, 40 al 42, si alguien lo puede buscar y lo puede leer, como le decía, Pedro experimentó un cambio de vida, un giro completo en su vida. ¿40? Juan 1, 40 al 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que, al oír a Juan, había seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien lo miró y dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Fíjense que acá nosotros encontramos cuando Pedro se encontró con el Señor. Y cómo el Señor dice que lo miró y le dijo: tú eres, ¿cuál era el nombre de él? Simón. Simón. ¿Y saben lo que significa Simón? El que escucha. El que escucha. Y a veces nosotros podemos ser un Simón que escucha la palabra, que escucha testimonio, que escucha la radio cristiana, que escucha los mensajes en YouTube. Podemos ser personas que escuchan, pero que no experimentan un cambio en el corazón. Pero acá es donde nosotros vemos cómo Jesucristo le dijo: vos sos alguien que escucha, pero un día vos vas a ser una roca firme. Y le hablaba de esa y le profetizó en un punto de la transformación que iba a experimentar Pedro. ¿Y cuándo llegó ese cambio profundo? Acá, en la llenura del Espíritu Santo. Y permítame decirle algo, hermano, quizás a veces estamos como Pedro, habiendo caminado con Jesús durante su ministerio, habiendo caminado y conociendo de la vida de Jesús, pero ¿cuándo llega el cambio profundo? Cuando la obra del Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas,
cuando somos sumergidos en el poder sobrenatural de Dios. Por eso permítame decirle, hermano, hoy lo necesitamos. Necesitamos el poder transformador sobre nuestra vida. Más allá de que uno puede compartir la palabra y uno puede profundizar, y gloria a Dios porque podemos profundizar y tenemos herramientas en este tiempo para conocer la palabra de Dios. Pero hay algo que no se va a poder sustituir jamás, que es la obra del Espíritu Santo. Porque ¿sabe qué, hermano? Yo puedo predicar la palabra de Dios y puedo soltar la palabra de Dios, pero yo no produzco cambios. Yo jamás voy a producir cambios en usted. Y mucho menos si me paro en este lugar y comienzo a hablar de filosofías humanas. Porque hoy hay mucha filosofía dentro de las iglesias. Líneas de pensamiento que se comienzan a predicar. Pero eso no lleva a la transformación. Quizás lleva a saciar intelectualmente a alguien. Quizás puede llegar a que se sienta bien la gente, ¿no? A que se sienta aparte. Pero si nos mantenemos en ese terreno, hacemos de la iglesia un club. Y no fuimos llamados a ser un club. Fuimos llamados a tener una experiencia con Jesucristo y profundizarlo con la obra del Espíritu Santo. Y ahí es cuando los cambios son genuinos, son sostenidos en el tiempo. Vuelvo a repetir, Pedro fue totalmente cambiado y transformado. Pero si nosotros prestamos atención, él caminó con Jesús, vio los milagros. Pero ¿qué es lo que te cambia en la profundidad? La obra del Espíritu Santo. Por eso Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya y que venga el Consolador, que venga aquel que les va a tratar en el corazón, en lo profundo del corazón, donde nadie puede llegar. Y ahí es donde nosotros realmente experimentamos ser levantados por el Señor. Y yo creo que este es un tiempo donde nosotros necesitamos ser levantados por el Señor. Que en nuestra vida haya una transformación, que en nuestra vida pueda haber un cambio profundo y rotundo, aún comprendiendo y entendiendo el tiempo que nos toca vivir. Porque, hermano, Cristo viene. Y vemos las señales, pero a veces no hacemos nada. Vemos las señales de que Cristo viene, pero no oramos, no nos congregamos, no buscamos del Señor con intensidad. ¿Saben lo que se está hablando a nivel como mundial de predicadores en otras partes? El Señor les está diciendo a los predicadores alrededor del mundo que viene un gran avivamiento sobre Argentina. Que el Señor en su beneplácito ha elegido nuestra nación, hermano. Ha elegido nuestra nación. Por eso he escuchado varias predicaciones donde dice, Argentina, prepárate, porque viene el obrar del Espíritu Santo. Viene el obrar del Espíritu Santo de una manera sobrenatural. Entonces yo tengo que preparar mi corazón. Yo tengo que trabajar mi vida. No tengo que solamente escuchar, porque yo me puedo sorprender en el momento. ¡Qué bárbaro! ¡Qué tremendo lo que escucho! Pero después no oro, no leo la palabra, no me limpio, no busco santidad. Entonces no estoy permitiendo que el Espíritu Santo realmente me levante, así como levantó a Pedro. Así como lo levantó a Pedro, y su vida fue cambiada y transformada por el poder de Dios. Por eso nosotros en la palabra de Dios podemos ver con claridad qué es lo que hace la obra del Espíritu. La obra del Espíritu te levanta. Y esto significa no que te levante y te va a dar un lugar y un puesto dentro de la iglesia. No, hermano, no nos equivoquemos. Te levanta para que tu vida sea transformada por el poder de Dios. Amén. Y donde va a ser inevitable que la gente te vea y que comprenda de que vos sos luz. Es sobrenatural. Cuando la gente te diga, yo quiero tener lo que vos tenés, Juan. No sé qué tenés, pero yo quiero tener lo que vos tenés. Pero para eso hay que buscar del Espíritu. Para eso hay que llenarse de la presencia de Dios. Ser levantado es una de las obras que hace el Espíritu Santo
en sus discípulos. Pero también, fíjese que dice la palabra de Dios. Dice, en realidad, versículo 16, lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Dice, voz en cuello, él comenzó a hablar, comenzó a predicar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos quiere levantar para que prediquemos la palabra de Dios, para que prediquemos de Jesucristo. Y este es un tiempo, hermano, donde yo me tengo que abocar a predicar la palabra de Dios, a predicar de Jesucristo. Anoche tuve la oportunidad de poder oficiar en un casamiento. Y hermano, yo aprovecho la oportunidad, les guste o no les guste. Primero hablo con los que me invitan, porque si me invitan saben cómo me pongo. Entonces yo digo, yo voy a predicar la palabra de Dios, le digo yo. Así que al que vaya va a tener que tomarse el tiempo de escuchar, le guste o no le guste. No, sí, predique, pastor, me dijo. Listo. Y cuando me invitan, no me lo digo. También digo, ¿realmente quieren que vaya la familia? Porque yo voy a predicar la palabra de Dios, ¿eh? Y a algunos tal vez no les va a gustar, pero bueno, si ustedes me invitan y me dan la autorización, yo voy a predicar la palabra de Dios. Y yo creo que este es el tiempo donde tenemos que saber aprovechar las oportunidades. ¿Hace cuánto tiempo que nosotros no aprovechamos la oportunidad de hablarle a alguien del Señor? De llevar un alma a los pies de Jesucristo. Yo creo que esto es lo que Dios desea en este tiempo. No que la obra del Espíritu Santo sea derramada para que yo experimente cosas dentro de la iglesia y me sienta movilizado a llorar, a cantar, a reírme, a moverme, danzar en el Espíritu. Gloria a Dios si pasan esas cosas, hermano, no estoy en contra, que quede claro. Pero el objetivo final es ser levantado para predicar. Y Pedro fue levantado, y lo primero que dice la palabra, y dijo a voz en cuello. Esto dijo el profeta Joel. Comenzó a predicar. Pedro fue levantado justamente para predicar la palabra de Dios. El Pedro transformado, el Pedro que experimentó esa transformación tan profunda que hacía 2 meses y medio, 1 mes y medio, lo había negado al maestro. Pero ahora él se daba cuenta que era su oportunidad de levantarse para predicar de Jesucristo. Y acá es donde nosotros podemos ver que justamente si no experimentamos la obra del Espíritu Santo, siempre nos vamos a mantener como el Pedro que se alejó. El Pedro que caminó y conocía de Jesús. Pero en cuanto vio a la multitud se apocó, se escondió. Y a veces hasta queremos pasar desapercibido como Pedro. Y durante la semana hablamos como los que hablan afuera, ¿no? Y empezamos a hablar con un lenguaje que no corresponde. Y no, porque si no quedo mal con mis compañeros de trabajo, ¿no? Comenzamos a tener conductas que no corresponden. ¿Por qué? Porque todos lo hacen. Entonces yo no voy a hacer menos. Y porque me van a gastar, se van a reír. Entonces voy a ser parte. Y vamos a estar como Pedro, escondiéndonos, experimentando esa condición como que no estoy todavía seguro. Pero ¿qué le dio la seguridad a Pedro para levantarse y comenzar a hablar con autoridad? El Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Y lo primero que él dejó entrar, miren muchachos, esto no están borrachos. ¿Por qué? Porque hay momentos donde el Señor quiere levantarnos, porque hay gente que habla tanta pavada. Permítame decirlo. Habla tanta pavada que uno tiene que levantarse para poner los puntos sobre las guías, porque están tomando el nombre de Dios en vano y juegan y se ríen. Y yo no puedo, hermano, creer que a usted le dé lo mismo. Yo no puedo permitir
que alguien que está hablando de mi Señor y mi Salvador trate de ponerlo en ridículo o hablar soncera de Jesucristo. Ahí es donde nosotros experimentamos ser levantados, como Pedro fue levantado, y comenzar a poner los puntos sobre las guías a aquellos que están escuchando, les guste o no les guste, lo quieras o no, lo quieras escuchar o no. Pero acá yo voy a decir la verdad, y yo tengo y somos interpelados en declarar la verdad, en decir la verdad. Y él dijo, estos no están borrachos, estas personas no están borrachas. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Fíjese lo que habla la palabra de estas personas que predicaban la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, 37 al 41. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3.000 en total. Qué tremendo, hermano. Porque Pedro, vuelvo a repetir, no andaba como con palabritas suavecitas. No, viste que estas personas, bueno, no le vamos a hablar así porque por ahí se ofenden, por ahí se sienten mal. Y nosotros vivimos un tiempo donde dentro de la iglesia se metió esto de que uno hasta tiene que tener tanto cuidado de predicar la palabra de Dios por las dudas que algún hermanito o hermanita se ofenda. Ni qué decir cuando salimos afuera, hermano. Pero ¿sabe qué? Tenemos que tener un mensaje claro como lo tuvo Pedro. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. No hay otra forma de volverse a Dios, hermano. Por más que parezca duro el mensaje. Pero a eso fuimos llamados. El Espíritu Santo lo levantó a Pedro para predicar, para dejar en claro algunas cosas. Pero también él dijo las cosas sin tapujo. Él le dijo, arrepiéntanse. Es la única manera. ¿Recuerda el día que usted aceptó a Jesucristo? ¿Amén? ¿Amén? Yo recuerdo el día que acepté a Jesucristo. Y la realidad es que yo tenía que arrepentirme. ¿Y qué me dijeron a mí? Te tenés que arrepentir, no hay vuelta. No hay vuelta. No es que yo llegué a Dios y le hice un favor. Ah, no, porque yo estoy acá, ¿viste? Yo sumo. Le sumo a Dios. No, nosotros no sumamos nada. Nos tenemos que arrepentir para poder tener comunión con Dios. Y no hay otro mensaje. No hay otro mensaje que el arrepentimiento y el aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. No hay otra forma. Como yo le decía la semana pasada, nosotros hoy podemos escuchar mensajes, pero terribles de lo que se está hablando. ¿No? Ahí les hablaba de los que te quieren hacer entrar al cielo por los dólares. Después también otros que dicen yo soy el Cristo tal. Y se ponen primero Cristo y después el apellido de uno. Hoy encontramos barbaridades, hermano. Pero ¿sabe qué es lo más terrible? Que hay cientos de personas detrás de esa gente. ¿Por qué? Porque no hay una iglesia que se levante con un mensaje claro. Porque no hay una iglesia que realmente ponga los puntos sobre la I y le diga, esto es herejía. Esto no corresponde. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, ser sumergidos para que Dios nos levante con esa potencia del Espíritu, Amén. Con esa autoridad para poder decir hasta acá llega esto. ¿Querés acercarte a Dios? No hay problema, pero te tenés que arrepentir,
Tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber una limpieza de pecado. No hay otro mensaje. Y Pedro lo dejó en claro. Y fíjese cuál fue el resultado. ¿Cuántos se convirtieron en el primer mensaje? Sin equipo, sin música, sin danzarines ni banderines, ¿no? No estoy con... Pero hay algunos lugares que hay... De todo hay delante, ¿no? Y Pedro no tenía ni danzarines, ni pandereta, ni... No tenía nada. Pero dice, voz en cuello. Les dijo, arrepiéntanse. Y este es un tiempo donde, hermanos, nosotros tenemos que ir con un mensaje claro. Yo a veces pienso en esto porque me pasa lo siguiente. De que yo a veces digo frases que para mí son tan entendibles y tan claras. Que es como decir A, B, C. Y para mí es claro que el abecedario arranca con el A, B, C. Pero el tema es que a veces, del otro lado, no se entiende lo mismo. Y por eso a veces repito algunas cosas. Y por eso a veces vamos a pasajes que hasta parecen simples, pero qué importante es entender. Es entender la palabra. Es entender qué es lo que Dios espera de mí. Él quiere que yo me sumerja en la obra del Espíritu. Que yo me meta en la obra del Espíritu. Y ahí sí yo voy a experimentar ser levantado por Dios. Y me sorprende también, hermano, que la obra del Espíritu Santo nos lleva a predicar específicamente su palabra. Pedro dijo, lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, y fíjense, aquellos que tienen Reina Valera tienen siempre como, cuando se cita un pasaje del Antiguo Testamento, tiene como una especie de sangría, porque justamente deja en claro que está citando algo del Antiguo Testamento. ¿Y quién le dijo a Pedro, cita tal o cual pasaje? ¿Fue al instituto Pedro? ¿Fue a la escuela de vida? ¿Fue a un discipulado? ¿Un discipulado de enseñanza? No, hermano. Fue la obra del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo la que nos lleva a justamente soltar la palabra de Dios. Por eso yo tengo que llenarme también de la palabra. Tengo que leerla, me tiene que interesar. Y yo le puedo entender, hermano, no le juzgo y lo dejo bien en claro. Porque todos pasamos por diferentes etapas de crecimiento y de madurez. Y yo sé que hay un momento donde uno quiere leer la Biblia y dice, bueno, voy a arrancar, y arranca Génesis. Oh. Llega Crónica, el hijo de... Y yo decía, quiero pasar Crónica, quiero pasar rápido. Y eterno se me hacía a veces algunos libros. Pero hay que incorporar palabra, lo quieras o no. Hay que incorporar palabra. ¿Para qué? Para que cuando el Espíritu Santo se manifieste sobre tu vida, la palabra de Dios surja. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que produce los cambios? La palabra con el Espíritu Santo. Acomodando la palabra justamente con el espíritu que corresponde. No agarrar la palabra y hacerle decir lo que yo tengo ganas de decir. Entonces voy a agarrar esta palabra y la voy a mover un poquito y le voy a correr una coma y un punto y con esto le voy a dar. Y así encontramos tantos lugares que predican tantas barbaridades, hermano. Pero Pedro se levantó y predicó la palabra de Dios. Yo me preguntaba, ¿tendría un discurso prearmado de lo que tenía que hablar? No, es la obra del Espíritu Santo. Es el fluir del Espíritu Santo. Y nos tenemos que animar, hermano. Nos tenemos que animar a dejar que el Espíritu fluya.
Y si vos incorporaste palabra de Dios en el tiempo correspondiente, te puedo asegurar que lo que va a traer el Espíritu es la palabra justa, que va a romper el corazón, que va a tratar con el corazón, lo va a quebrantar, le va a dar convicción de pecado. Yo tal vez hubiera elegido otro pasaje de la Escritura, pero Pedro eligió o trajo el Espíritu a su corazón, la palabra que tenía que soltar, hermano. Y esa es la obra del Espíritu. Predicar la palabra de Dios o los principios que la palabra establece. Yo sé que hay algunos que tienen la capacidad de memorizar, que yo en la realidad, hermano, yo les soy sincero, no la tengo. No soy bueno memorizando. No soy bueno ni memorizando cumpleaños, fechas, todo lo tengo que anotar. Pero la realidad es que hay gente que tiene esa capacidad de memorizar y memorizar mucho. Por eso yo a veces digo, por lo menos el principio recuerde, el principio que dice la palabra de Dios. Y hágalo una versión, ¿no? Reina Valenzuela, no sé, algo así. O Reina Vázquez, Reina Cifuentes. Y le vamos poniendo tal vez nuestra impronta, pero soltando el principio específico de la palabra de Dios. Y yo le puedo asegurar que ahí sí se va a producir algo en el corazón. Pero tenemos que predicar la palabra de Dios. Ahora, como le decía, tanto Pedro como el resto de los discípulos era gente común y corriente, porque muchas veces nosotros idealizamos a los apóstoles. Y como que decimos, no, yo no, sí, eran los apóstoles, estuvieron con Jesús tanto tiempo, yo no me voy a comparar, no le llego ni a los talones. Pero la palabra me enseña que ellos eran personas comunes y corrientes. Cuando el Señor iba por el camino, los encontraba, dijo, yo los llamo para que estén conmigo y después para enviarlos a predicar. Pero eran personas comunes. Fíjese lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 13. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Fíjense que de ellos se decía que eran hombres comunes, sencillos. Hay una versión que dice sencillos y que no habían sido enseñados. Sencillos y sin educación. ¿Y sin educación en qué? En la palabra, en las Escrituras. Porque en aquel tiempo solamente la gente de mucho poder adquisitivo podía tomarse, digamos, la oportunidad de tener a alguien que le enseñara. Como Pablo, que fue enseñado a los pies de Gamaliel, es la frase que se utiliza. Pero era un maestro de la palabra. Por eso también Pablo, fíjense que fue una persona estratégica elegida por Dios. Porque él tenía tanta palabra, pero de una manera casi como de tradición, de fariseísmo, de ser estricto con la palabra de Dios. Y luego, cuando él experimentó la obra de Dios en su vida, toda la palabra comenzó a ser filtrada por la gracia. Y por eso él escribió casi, no sé, podríamos hablar casi un 70% de lo que es nuestro Nuevo Testamento. Es gracias a esa persona. Pero el resto de los apóstoles no eran personas preparadas. Y fíjense que las personas que lo estaban como enjuiciando, como presentándose delante de ellos, decían, ¿y esta gente quién le enseñó? Si es gente del vulgo, dice la Reina Valera. Es gente que no tiene preparación, pero ellos se daban cuenta que tenían una inteligencia y una claridad, y ellos decían, estos estuvieron con Jesús. Y ¿sabe qué, hermanos? Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y tenemos una experiencia con el Espíritu Santo, yo le puedo asegurar que usted marca la diferencia a donde Dios le ponga. A donde el Señor le lleve, usted va a marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque es la obra del Espíritu Santo. ¿Y qué necesitamos nosotros en este tiempo? ¿Qué necesitamos nosotros en este tiempo, como Pedro, tener un mensaje sustentado en la palabra de Dios? Un mensaje claro de Jesucristo. Yo antes decía, ¿tendría un mensaje prearmado?
No, Pedro no. Pero nosotros hoy sí tenemos herramientas como para tener algo claro, un mensaje que yo lo tengo que trabajar. Si yo hoy tuviera la oportunidad de predicarle a alguien, ¿de qué le hablaría? Y yo le tengo que hablar de Jesucristo, yo no le voy a hablar del infierno. Porque hay gente que le gusta predicar y mandar gente al infierno. ¿No? Y te vas a ir al infierno porque sos un pecador y no te arrepentí. No, el corazón de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. El corazón y el deseo de Dios es que todos se salven. Por eso yo tengo que tener un mensaje para que la gente se vuelva a Dios, no para mandarlo al infierno. Por eso Pedro le dijo: arrepiéntanse, porque es la puerta de entrada. El arrepentimiento, el perdón, el pedirle perdón a Dios, es la puerta de entrada a la salvación, a la vida eterna, abrazar la fe de Jesucristo. Por eso nosotros necesitamos tener un mensaje claro, recordar cuán importante es la palabra de Dios. Y yo me preguntaba, en este tiempo, ¿estamos siendo levantados para predicar la palabra de Dios? ¿Usted está experimentando que Dios le está levantando para predicar la palabra de Dios? ¿Tenemos presente la palabra cuando tenemos la oportunidad de testificar? ¿De hablarle a alguien? Porque a veces también, ¿no?, tenemos la oportunidad de testificar y le decimos: te invito a mi iglesia. Eso no es un mensaje de Jesucristo. No le diga: te invito a mi iglesia, y bueno, en una vez el pastor después te agarra y te habla algo, y a veces algunos como que, y lo traje, como yo lo traje, háblele. No, hablale vos, porque Dios te dio la oportunidad a vos. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de hablarle a alguien y de poder tener una mínima conversación de lo espiritual, llévelo a los pies de Jesucristo. Háblele usted de Jesucristo, no lo traiga para que yo le hable. Yo después le voy a enseñar y yo no tengo problema, hermano. Pero a veces las oportunidades son únicas. ¿Qué hubiera pasado si Pedro decía: bueno, no, voy a esperar un tiempo porque para que se baje un poco esto de que los hermanos hablan tanto en lengua? No, no hay que hablar tanto, muchachos, porque la gente se asusta, ¿me entiende? Voy a esperar un tiempo, me voy a ir a mi casa y por ahí después enfrento a la gente. Perdió la oportunidad, hermano. Perdió la oportunidad de hablar de Jesucristo. Perdió la oportunidad de predicar la palabra de Dios. Y yo le puedo asegurar, hermano, que no hay nada más gratificante que poder soltar la palabra de Dios. A veces nosotros como que nos confundimos porque queremos predicar y que se convierta. Y que lo llevemos a la iglesia. Y que dé fruto, ¿no? Y queremos que una planta, es como pretender que una planta yo la lleve a mi casa, la saque de la maceta, la pase a tierra y la riegue, y a las 2 horas ya esté creciendo así 2 metros y al día siguiente ya tiene fruta. Y la voy a cosechar. ¡Ah, qué linda! Eso sí vale la pena. No, hermano, no es así. Nunca es así. Por eso yo tengo que solamente soltar la palabra. Soltar la semilla. La semilla se defiende sola, hermano. Cuando está la obra del Espíritu Santo y la semilla sale ungida con el poder de Dios, los resultados se ven acá cuando dice 3.000 se convirtieron. Amén. Sin parlantes, sin campaña previa, sin preparación de ujieres, sin nada bien. Pero hubieron conversiones masivas, hermano. Y sabe que en esta mañana, mientras hacía mi repaso de... Siempre vuelvo a escribir un montón de cosas a lo que preparo. Y algo que Dios trajo a mi corazón, porque la realidad es que lo sentí así, como algo que Dios me trajo al corazón. Cuando el hombre fue creado en Génesis, ¿qué dice que ocurrió? Que el Señor sopló aliento de vida. Y ahí fuimos creados. Ese es el plan original. Esa es, podríamos decir, es volver al original, volver a los inicios. Que el Señor sople y que tengamos vida. Amén. Y cuando experimentamos sumergirnos en la obra del Espíritu,
Volvemos al diseño original, me decía Dios, así lo sentí. Por eso se lo quiero compartir. Ya que fuimos creados por el Espíritu y para andar en el Espíritu. Fuimos creados por el Espíritu y para andar en el Espíritu. En la creación del hombre el aliento de vida fue soltado. Después el hombre tomó las decisiones que la embarró porque se alejó de Dios, pecó y todo lo que vino después. Pero hoy nosotros tenemos la oportunidad de experimentar la llenura del Espíritu Santo y que Dios sople sobre nuestra vida nuevamente. Que el soplo de Dios, que el viento de Dios llegue a nuestro corazón otra vez y volver al plan original. Hermanos, qué tremenda oportunidad. Y yo le quiero hacer esta pregunta en esta mañana y terminamos. ¿Desea volver al diseño original de Dios? ¿Le gustaría volver a ese diseño original de experimentar el soplo de Dios que nos llena, que nos levanta, que nos capacita, que nos prepara, que nos da el valor, que nos da la valentía para predicar, la autoridad, el poder que se suelte a través de nuestra vida? Yo creo que sí, todos lo queremos. Entonces busquemos la obra del Espíritu, hermano. Póngase de pie, vamos a orar.